¿Estás liderando un equipo o coordinando cualquier tipo de actividad? Este video es para vos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí su amigo coach Daniel Colombo con un nuevo video que estoy seguro que les va a interesar. Vamos a hablar de hasta dónde ser firmes y hasta dónde ser empáticos cuando estamos liderando un equipo, coordinando un proyecto en particular, colaborando con una causa de bien público y a veces nos tenemos que poner un poco firmes. Antes de meternos con el tema de hoy, te invito a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. Liderar es una de las funciones más importantes que una persona puede desarrollar frente a un equipo de trabajo. Sin embargo, los desafíos de poder hacerlo de una manera apropiada son muchos y bastante variados. Es frecuente escuchar hablar a alguien que es dirigido por otra persona diciendo que sienten excesiva presión o dureza por parte de ese superior. Y los superiores, a su vez, califican como que sin ese tipo de gestión, los equipos no funcionarían como ellos quisieran y las empresas necesitan. En mi caso, que trabajo con líderes de distintas industrias en tantos países, he percibido que muchas veces confunden lo que es firmeza con dureza o rigidez. Y son cosas distintas. Se puede ser empático con firmeza, aunque rara vez se va a alcanzar la empatía con rigidez. Y podemos hacer varias cosas al respecto, sobre todo en esta época de traspaso creciente del viejo modelo de los jefes típicos, verticales, autoritarios, a distintos estilos de liderazgo basados en valores de cercanía, colaboración y empatía. Hoy quiero presentarte 4 dinámicas para desarrollar vínculos laborales asertivos. Uno de estos desafíos es poder medir la forma en que cada líder se va vinculando con las personas dentro de la empresa o del equipo. Es decir, saber cuándo presionar y cuándo acompañar, de manera que cada uno se dé cuenta de que está contando con el apoyo del superior, aunque también sea consciente de que se esperan resultados de cada uno de los integrantes. Y este esperar resultados de cada uno de los integrantes es central para poder comprender la dinámica de las relaciones interpersonales en el trabajo. Aquí van estos 4 rasgos que aplican a los buenos líderes para lograr resultados sin esfuerzo. Y como vas a observar, saben ser amables, empáticos y poderosamente humanos y también firmes, enfocados y determinados, todo en su medida apropiada. El rasgo número 1 es acompañar y soltar. Los buenos líderes saben que para poder alcanzar los objetivos se necesita ir junto a las personas que van a buscar esos resultados y hacen que las cosas sucedan. Entonces, en este punto es fundamental saber cómo acompañar y hasta dónde debe hacerlo cada uno de los líderes, y esa es una de las funciones estratégicas de su rol. Habrá algunos miembros del equipo que van a necesitar más orientación que otros, y saber reconocer lo que vos le podés aportar a cada una de esas personas es clave para poder de alguna forma regular la buena inversión de tiempo y de los recursos que pongas a disposición de cada integrante. El líder o la líder que logra tener éxito es aquel que se pone a la par de las personas. Es como andar en bicicleta, y esto se logra con la práctica. Andar en bicicleta también, hay que pedalear hasta animarse a andar solo. El rasgo número 2 es dar un buen feedback permanentemente. Algo que también caracteriza a los buenos líderes es que pueden de alguna manera regular el estilo en que dan una devolución en forma de feedback entregado en tiempo y forma. No es lo mismo decir hiciste todo mal a decir esto se puede mejorar y esto otro está bien ejecutado, aunque si lo hicieras de tal manera podría ser aún mejor. Y te diría que como rasgo del liderazgo mejor todavía es preguntar directamente. Por ejemplo, confío en vos, ¿qué podrías hacer para que tu resultado sea notablemente superior? Entonces, dar un buen feedback implica ajustar los desvíos y transmitirlos adecuadamente a cada miembro del equipo, mientras utilizás
la comunicación asertiva y la escucha activa, tanto para calibrar, tomar el pulso, la medición de cómo relacionarte con cada persona, y también para rectificar lo que quizás esté errado o se aleje del propósito que tenés como líder del equipo, y también para detectar las necesidades particulares de esa persona, enfocado siempre en despertar el potencial de la persona. Cuando se trata de dar feedback, siempre te digo aquí en todos mis videos de YouTube, es necesario que lo hagas con precisión en la información que querés que quede en claro. Y en segundo lugar, que sea consistente, congruente entre tu decir, sentir y hacer. Y también reconocer, felicitar, estimular antes, durante y después, y ser flexible también en la forma en que lo decís. La sugerencia es que siempre logres explicar, no imponer, y utilizar la retroalimentación, el feedback, como un puente a una conversación generativa que sirva para las dos partes. Vamos con el rasgo número 3, es señalar y ajustar. Los señalamientos sobre las situaciones o acontecimientos que vas detectando como críticos para el desempeño del equipo te van a permitir que las personas que trabajan con vos tomen conciencia de las oportunidades de aprendizaje y de mejora. Y los buenos líderes saben que hacer señalamientos oportunos en el momento adecuado evitan que los errores continúen una y otra vez, y en vez de eso los toman a tiempo, se esfuerzan en que las personas puedan reconocer que ahí hay un nuevo aprendizaje y que les va a permitir desarrollarse. Entonces se trata de utilizar todo para crecer, aprender y avanzar. Estos ajustes externos que realices como líder pueden ayudar a la toma de conciencia para que se conviertan en autocorrecciones. Y la autocorrección es una de las ventajas más importantes de hacer señalamientos de valor para cada integrante. Marcar, por ejemplo, las mejoras implica tener firmeza y determinación junto con la apertura y el poder de escucha para recibir las sugerencias que te hagan a vos como líder. Y aquí hay un aspecto sensible. La recepción de la información va a depender en la otra persona de qué tan amable hayas sido al dar tu visión, considerando tus necesidades y también las necesidades de la persona que tenés enfrente, porque en general se cae en la crítica. Entonces, es posible lograr un alto involucramiento a partir de compartir información apropiada para que la otra persona actúe para autosuperarse. Y recordá que el resultado de acción concreta de cada persona será directamente proporcional a tu nivel de empatía. Es decir, que a baja empatía vas a tener siempre pobres resultados y con alta empatía logros significativos. Vamos ahora con el rasgo número 4, marcar los tiempos. Fundamental. Para lograr resultados tenemos que considerar el factor tiempo, porque aplazar, acortar o alargar los logros depende de las dinámicas que implementes hacia el interior del equipo. Y como líder o integrante de un equipo, necesitas lograr que las cosas sucedan de la mejor forma posible que alguien pueda hacerlo, formando tanto sus habilidades técnicas como emocionales para lograrlo, lo que llamamos las habilidades blandas. Y muchas veces los plazos son pautados con antelación, mediante lo que llamamos la estrategia y la planificación en una empresa o en un equipo. Y si es así, cuando tengas la elección de ser firme para mantenerlo en lo que sabes que el equipo puede lograr, hacelo sin ningún tipo de dudas, aunque también necesitas tener la sensibilidad para ser suficientemente flexible y amable para considerar los contratiempos que hayan surgido y que no hayan sido tenidos en cuenta en esa planificación inicial. Por ejemplo, cambios en una dinámica, reemplazos en el equipo, cuestiones personales de los miembros que pueden ocurrir e incluso alteraciones en las decisiones empresariales. Entonces, como observás, a partir de estos 4 rasgos complementarios entre sí, te das cuenta de que la amabilidad no es solamente una cuestión de formas en el trato, sino que encierra una profunda diferencia versus la imposición o la rigidez. En cambio, la firmeza es saber elegir cuándo es necesario,
contemplando las necesidades de la otra parte que está frente a vos. Y justo ahí radica la diferencia entre ser rígidos y trabajar con exigencia versus la excelencia que aspirás lograr. Y esto es un camino muy superador para el desempeño en tu liderazgo de equipos. Hoy, amigos y amigas, hemos hablado sobre 4 rasgos para dirigir con firmeza cuando haga falta y también con empatía, que son los rasgos humanos de los líderes de este tiempo. Muchas personas piensan que tener empatía es opuesto a poder marcar las cosas, las oportunidades de mejora, y no es así, porque necesitamos aprender a hacer convivir la empatía con la firmeza sin críticas, sin ser excesivamente duros para no desmotivar a los equipos. Para terminar este video, como siempre hago, te quiero recomendar uno de mis libros, y en este caso te quiero recomendar 100% Coaching. Es un libro eminentemente práctico que he escrito tomando conversaciones de coaching con líderes como vos, con profesionales como probablemente seas vos que estás mirando este video, y las he volcado en forma de herramientas, de descubrimientos, de momentos de profunda introspección que han tenido estos clientes, aplicándolos en un modelo muy concreto para que vos los puedas trasladar a cualquier aspecto de tu vida. 100% Coaching está en la versión en papel, también en digital en Amazon.com, y en papel lo conseguís también en Mercado Libre. Este es un libro que no está en las librerías, entonces a meterse en Amazon o buscarlo simplemente por el título y te van a aparecer todas las plataformas desde donde los podés descargar. Amigos, amigas, muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Gracias también por dejar tus comentarios aquí abajo. Quiero saber tus reflexiones sobre el liderazgo, sobre la empatía, sobre este liderazgo con firmeza, aún manteniendo la empatía. Y también sabes que te invito siempre a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. En la descripción te dejo mi página web para que me puedas escribir, todas las redes sociales donde comparto mucho contenido de valor todos los días, el link directo a mis libros y también mis podcasts. Nos vemos pronto. Muchas gracias.